And where down we go, Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Por estos días estaba previsto el juicio o la apertura del juicio en el caso de un, entre comillas, sanador entrerriano radicado en la ciudad de Concordia. Estamos hablando de Ramón Ángel Zavala, un hombre que durante más de 30 años ejerció este rol de curandero, sanador, reikista, así se presentaba, grafólogo, clarividente, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Y por qué estaba acusado? ¿De qué está acusado? Bueno, nada más y nada menos que de abusar sexualmente con acceso carnal de muchas personas, probablemente más de 60 personas. Vamos a hablar ahora con Sandra Míguez. Sandra es periodista, investigadora, escritora, una gran comunicadora social radicada en la ciudad de Paraná, que está siguiendo muy de cerca este caso. Y bueno, queremos hablar con ella para que nos cuente sobre esta situación, ¿no? De este hombre que está acá, muy cerquita, en la ciudad de Concordia. Ahí es donde él residía hasta hace un año prácticamente. Sandra, muy buenos días. ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto saludarte. Siempre es un placer poder conversar con vos y llegar a toda la audiencia. Así que muchísimas gracias. Y un día después, pero feliz día del periodista. Gracias igualmente, Sandra, y gracias por el tiempo en que nos estuviste esperando también. Sandra, contanos, para la gente que no sabe quién es Ramón Ángel Zavala, contanos, por favor, quién es este hombre más en detalle. Bueno, la verdad es que te voy a poner un poquito en contexto cómo llega la historia, porque yo estoy en la ciudad de Paraná, como lo señalabas, estoy bastante distante de la localidad de Concordia. Sin embargo, en determinado momento toma conocimiento, digamos, a partir de la denuncia de una de las víctimas, este caso. Y lo que más me sorprendió fue el tiempo que había pasado este hombre ejerciendo como curandero, como sanador, como reikista, como grafólogo. Era una persona que estaba con un consultorio en el centro de la ciudad de Concordia y desde hacía por lo menos 30 años venía ejerciendo este supuesto rol, ¿no? De sanador y de curandero. Y hace un año y medio aproximadamente, un poco más, una joven decide denunciarlo. Una joven que hoy es mayor de edad, pero denuncia que esos abusos habían sucedido cuando ella era menor de edad. Sí. Y a partir de ahí se empieza la investigación, luego se lo imputa a Zavala por este caso y aparecen a partir de su denuncia, que además ella con mucha fuerza, ¿no? Lo hace públicamente porque sabemos todo lo que implica este tipo de situaciones. A partir de que ella lo hace público y utiliza sus redes sociales para denunciar este caso, empiezan a aparecer otros testimonios. Y al día de la fecha se sumaron 4 víctimas formales, ¿no? Es decir, formales en el sentido que radicaron la denuncia, formalizaron la denuncia en los tribunales y llevan adelante este juicio de este supuesto parapsicólogo que tiene en la actualidad 65 años, que sigue viviendo en la localidad de Concordia y que hasta hace una semana estaba también en libertad. Porque el hecho de que se lo haya decidido, digamos, la decisión de ponerlo
con prisión preventiva fue porque en la última audiencia, donde ya iban a empezar, después te comento un poco los pasos de este juicio, ni siquiera se presentó. Y entonces ahí, justamente por una serie de medidas que dispuso el tribunal, lo que finalmente sucedió es que Zavala está en prisión, está con prisión preventiva, pero mientras tanto circulaba a escasos metros de donde estaban muchas de sus víctimas. Uh-huh. ¿Fueron amenazadas las víctimas en algún momento por Zavala o por allegados o por quien sea? Sí, una de las víctimas, que es esta joven que es Aldana, digo su nombre porque ella lo ha hecho público y utiliza sus redes sociales para profundizar el tema de la denuncia, recibió en la puerta de su domicilio una amenaza diciéndole que sabían dónde vivía, que era mentira, que estaba fabulando. Bueno, una serie de amenazas que recibió, pero además con todo el hostigamiento, que significa que muchas veces este hombre estaba a escasos metros de donde ella vive. Claro. Es decir, se lo veía circular más allá de las restricciones que había puesto los tribunales. Uh-huh. ¿Cómo era el mecanismo? No sé hasta dónde podés contar, ¿no? Pero ¿de qué manera este hombre abusaba de sus víctimas, de la gente que iba a consultar, seguramente gente que estaba en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando uno acude a un sanador, a un curandero, es porque algo le está pasando, ¿no? Y necesita creer en determinadas cosas, necesita creer en alguien, y es cuando uno quizás está más vulnerable y más abierto a este tipo de situaciones. ¿Cómo era ese mecanismo? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cómo operaba este hombre? Bueno, vos señalás algo que es fundamental o esencial, ¿no? En estos vínculos que se establecen. Las personas que acuden o que van a un parapsicólogo, un sanador y a otros también ámbitos de confidencia, es porque están buscando una solución, también una suerte de alivio a una situación problemática, ya sea económica, ya sea social, ya sea familiar. Y estas personas tienen la habilidad de manejar, ¿no? estos aspectos emocionales de las personas y ganarse, entre comillas, esa confianza que les permite, con el transcurso del tiempo, ir sugiriéndole distintas cuestiones y manejándolas emocional y psicológicamente. Uh-huh. Entonces ahí hay una doble victimización de las personas que acuden, porque no solamente se les saca dinero y se las estafa, sino que también se las abusa emocional y psicológicamente. En este caso concreto de las personas que denunciaron por abuso sexual y que hay una imputación ya por abuso sexual agravado, con acceso carnal, tiene que ver porque en ese transcurso, pensemos que estamos hablando de niñas y adolescentes de 12, 13, 14 años, que llevadas incluso por su familia, por familiares, por distintas situaciones, consultaban a este parapsicólogo. ¿Él qué hacía? Las recibía en el consultorio, a la familia, a los familiares les pedía que se quedaran afuera, es decir, en una habitación contigua, y dentro lo que hacía era ir, manejando psicológicamente esa situación hasta que llegaba el momento que las personas, las jóvenes, las niñas y menores de edad, vuelvo a insistir, confiaban en lo que les decía hasta que llegaba a abusarlas sexualmente. Estos mecanismos no son solamente, lo explica también muchas personas que siguen estos casos, pero uno de los referentes en este tipo de situaciones, que ha sido testigo en varios juicios, es Enrique Stola, que es un psiquiatra uh-huh. Muy conocido, con muchas referencias teóricas, y él habla justamente de cómo van operando estas personas que son como confesores espirituales, que son en muchos casos, sanadores, asesores, reikistas, todo bajo estas modalidades, que aprovechando de esas doble condiciones, es decir, de la intimidad, de la vulnerabilidad, abusan de alguna manera, ejerciendo,
dentro de lo que es la violencia, una forma justamente de abuso y de sometimiento que se repite, ¿no? Se repite en situaciones en donde lo hemos visto, por ejemplo, en lo que fue el juicio del cura Grassi, Sí. que sucedió absolutamente lo mismo, y en donde Enrique Stola fue testigo porque fue el psicólogo o el psiquiatra que atendió a muchas de las víctimas. Entonces él contaba en el juicio cómo justamente Grassi se aprovechaba de que estaba supuestamente bajo el cuidado, de su cuidado, niños y adolescentes que tenía que proteger, que tenía que brindarles contención emocional y demás, y utilizaba todo eso para vulnerar y abusar sexualmente de hoy hombres, pero que en ese momento también eran adolescentes. Y en este caso también Zavala se ganaba la confianza, después iba citando a las jóvenes. En el caso de Aldana, ella cuenta que la convenció de que estaba embarazada y también la fue manejando psicológicamente para hacerla pensar o creer que él iba a poder parar esa situación. ¿Cómo lo hacía? Abusando sexualmente de ella cuando tenía 13, 14 años. Entonces, digo, son situaciones muy, muy vulnerables, ¿no? De situaciones de mucha vulnerabilidad. Pensemos en cualquier persona, cualquiera de nosotros, cuando tenemos un problema, el mínimo que sea, estamos seguramente angustiadas, estamos preocupadas, generalmente no dormimos bien, empezamos a tener una serie de situaciones que nos alteran. Claro. Y esa misma situación era de la cual se aprovechaba Zavala para abusar de sus víctimas, por lo menos lo que ha dado lugar a este proceso judicial que hizo que se lo imputara. Cuando hay una imputación significa que la justicia ya ha encontrado elementos probatorios que dan cuenta de esta situación, lo cual, bueno, luego llegará al juicio. Te comentaba también que hace unos días se debía hacer la primera audiencia en donde estas 4 víctimas iban a brindar su primer testimonio junto con los abogados querellantes y también el representante por el Ministerio Público Fiscal, es decir, el fiscal, donde iban a presentar la serie de pruebas para que esto finalmente se eleve a juicio. Y en una maniobra también que de pronto hacen quienes están imputados, pero también algunos abogados, cambió de representante Zavala, cambió de abogado. Sí. Y esto no había sido notificado al ministerio, al tribunal, al superior tribunal, pero en realidad al juzgado de garantías, por lo cual no se lo había notificado a este nuevo abogado de la audiencia. Eso hizo que esa primera audiencia se cayera, ¿no? Estrategias un legales. artilugio, Sí. pero Zavala se tenía que presentar de todos modos en esa fecha y no lo hizo. Y esto hizo que se postergara la audiencia inicial, pero que además los integrantes del juez que entienden esta causa determinara la detención preventiva, cosa que se concretó días pasados. Pero lo cierto es que en ciudades chicas como las nuestras, en situaciones de muchísima vulnerabilidad, porque pensemos que las víctimas además no solamente tienen que hacer todo un proceso para poder llegar a hacer las denuncias, que significa muchas cuestiones psicológicas, emocionales, de dolor, de trauma, superar esa instancia para poder llegar a denunciar y para después volver a atravesar todo el juicio, ¿no? Exacto. Son cuestiones que todo el tiempo, más allá de todas las garantías que se dan en los procesos judiciales, siempre hay un poco de revictimización de aquellas personas que denuncian, porque tienen que volver a pasar a través de sus testimonios, de brindar estos testimonios y de contar lo que les pasó, pasan nuevamente por esa situación, ¿no? Un poco es inevitable, pero también es el proceso por el cual muchas víctimas terminan en estos juicios
que en cierto modo lo que buscan es un poco de reparación ante tanto sufrimiento. Exacto. Llama la atención, si uno lo mira así rápido, ¿no?, y frío, el hecho de que durante 30 años este hombre haya abusado de niñas, de adolescentes, probablemente de mujeres adultas, ¿no? Y que durante 30 años nadie haya denunciado, nadie haya dicho nada, hasta que Aldana, creo que dijiste que el año pasado, se atreve a hacerlo. Y uno dice, si es cierto, ¿por qué nadie lo denunció en 30 años? No, pero creo que la respuesta está también en lo que estabas diciendo anteriormente. Primero, que no es fácil autorreconocerse lo que pasó, porque son situaciones muy fuertes, ¿no? Y reconocerte que fuiste abusada, que fuiste traicionada en tu buena fe, ahí empieza a operar también la culpa, ¿no? Pero ¿cómo yo dejé que tal cosa pasara? No, porque yo debía hacer... entra ese autoflagelo. Exactamente. Vencer todo eso. Exactamente, después, eso es uno de los factores fundamentales, la culpa y la vergüenza. Claro. ¿No? Porque en muchos casos, digamos, está en juego también, como decíamos, vivimos en ciudades pequeñas, hay mucho estigma sobre las víctimas, se empieza a poner en cuestionamiento a la víctima y no al victimario, ¿no? Viste que está esta canción de las tesis que habla justamente de las jóvenes las tesis, que es este grupo de Chile, que habla justamente, es un tema musical que ellas dicen, y la culpa no era ni dónde estaba, ni cómo vestía, porque estas son las primeras preguntas que lamentablemente surgen cuando se piensa en estas denuncias, cuando en realidad no importa cómo estabas vestida, no importa dónde estabas, a qué hora estabas, si estabas sola. El tema es que un hombre, en este caso, se cree con la propiedad de poder someterte y vulnerarte, violarte y incluso hasta matarte, como en los casos de los femicidios. Claro, aprovechándose justamente de el rol, del lugar que ocupan, que es ese lugar de salvador, ¿no? El que te va a aportar la solución, el que te va a ayudar a superar los conflictos que vos vas a plantear. No es fácil. Y yo me imagino para estas mujeres ir a hacer una denuncia y plantear, vengo a denunciar tal y tal cosa. Ajá, ¿y qué prueba tiene usted? Y vos ahí empezás, ¿y qué prueba tengo? No tengo prueba, es nada más lo que te puedo contar, lo que puedo decir, ¿no? Por eso, planteo estas cuestiones, Sandra, como para... En este sentido, Claudia, como para aportar también, pensemos que las víctimas, cuando hacen las denuncias, son peritadas psicológicamente, claro. Es decir, se le hace una serie de estudios por parte de los equipos interdisciplinarios para cotejar, digamos, si no está diciendo, si no está mintiendo, si no se contradice, si lo que está diciendo hay un trauma efectivamente. Es decir, se someten a una serie de pruebas, incluso en el caso de las violaciones, bueno, todo lo que son los peritajes, ¿no? Para dar cuenta de esas situaciones. Es decir, nuevamente se están poniendo hay que poner de nuevo el cuerpo, ¿no? En estos procesos. Sí. Con todo lo que vos decías, con todo lo que significa para una víctima tener que volver a atravesar por estas cuestiones. Por eso decimos, es un aspecto, ¿no? La reparación de la justicia es un aspecto y son procesos largos que no tienen un tiempo específico, es decir, no podemos decir, bueno, en tanto tiempo, ¿cómo no lo denunciaste antes? También se pregunta, ¿no? Sí. Y hay un libro también de una periodista muy joven que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Ella fue víctima de violación por parte de un tío, cuando era menor de edad también. Y la tía, cuando se entera de esta situación, cuando es denunciada, la primera pregunta que le hace es ¿por qué volvías cada verano? Si él te hacía eso. Es decir, fíjate vos cómo está instalado esta cuestión, ¿no? En nuestro imaginario colectivo, este doble juzgamiento sobre las víctimas. Sí. Yo creo que este tipo de situaciones tienen que dejarnos algo. Más allá de, bueno, obviamente, ¿no? Que se imparta justicia,
tiene que dejarnos algún aprendizaje social, algún aprendizaje personal, ¿no? Y lo que se me ocurre, lo que se me viene a la mente es esto de que muchas veces buscamos soluciones mágicas, buscamos salvadores. Yo sé que hay personas, o sea, yo creo en la energía, creo que somos cuerpo, que somos mente, que somos espíritu. Creo que hay personas que trabajan con Reiki y que lo hacen muy bien, que hay gente que trabaja con sanación pránica y que es gente muy seria. Pero como lo hemos hablado también muchas veces con ellos, no tenemos que apelar a la solución mágica, al creer que el otro tiene la verdad, tiene la potestad de curarme, de sanarme, de creer ciegamente en esa persona y hacer todo lo que me dice. Creo que tenemos que seguir intentando, aún en esas situaciones difíciles, ¿no? Poner en la balanza, apelar a nuestro raciocinio. Obviamente que no es fácil con una chiquita de 13 años, ¿no? Pero como padres, estos padres que lo hacían... Incluso pasa en las personas adultas, Sí, con lo cual se pone mucho más en juego también esto que vos decías. Que lo primero es que hice yo para que me pase esto, ¿no? Es una pregunta pero pasa además, te escuchaba con mucha atención y digo, exactamente, ¿no? Hay muchos ámbitos de intimidad en los cuales nosotros vamos a una consulta. Desde un profesional médico, de la medicina, de la psicología, de la enfermería, si vas a yoga, si vas a alguna sesión particular. Digo, hay muchos espacios. El tema es cómo estas personas se aprovechan de ese vínculo de intimidad, y ahí es donde está la violencia, se aprovechan de este espacio de confidencialidad y de intimidad para violar, para abusar, para manejar psicológicamente o para hostigar con violencia psicológica, porque también hay muchas situaciones en donde se dan este tipo de situaciones. Entonces digo, no tiene que ver con el oficio en sí, aunque tiene que estar regulado. No digo, todas estas actividades tienen que tener una regulación para evitar justamente que haya este tipo de situaciones. Digo, si hay un profesional de la medicina que incumple con alguna de las pautas que están establecidas por la legislación vigente, va a tener no solamente el castigo, por decirlo, o la condena por parte de un proceso judicial, sino que también los organismos que regulan van a aplicar distintas sanciones, ¿no? Pero en estos casos, digamos, no hay una regulación, no hay nadie que supervise o controle el estado en el cual una persona se pone a trabajar espiritualmente con alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Claro. Y vos me preguntabas hoy, y yo seguí con la charla y me fui por otro aspecto, respecto a qué hizo que este hombre estuviera durante 30 años ejerciendo como parapsicólogo y nadie lo hubiera denunciado antes. Creo que la red y el entramado de muchos contactos que suelen tener estas personas hacen que, bueno, que se vaya evitando, ¿no? Denunciarlo, que muchas personas digan, bueno, pero tiene tantos conocidos, se vincula en tal ámbito, de tal manera que es como también otro elemento a valorar cuando vos vas a denunciar. Claro. Si es amigo Pensemos por ejemplo, claro, cuando se denuncia un profesional de la medicina. Vos decís, suponte, tengo que denunciar a tal médico, por decir, ¿no? Por abuso sexual, por ejemplo. Como ha pasado aquí en la ciudad de Paraná con un dermatólogo, que también durante muchos años ejerció la medicina y fue suficiente que una joven lo denunciara para que las redes se inundaran de denuncias contra esta persona. Claro. Es decir, y hacía años que venía ejerciendo y cometiendo este tipo de abusos, ¿no? Es decir, es un tema como vos lo planteabas, ¿no? Creo que socialmente, en primer lugar, tenemos que aprender a proteger a las víctimas, que por todo esto, ¿no? Que decíamos, por todo lo que les toca atravesar
cuando se presentan en un juicio, cuando hacen una denuncia, todo lo que se pone en juego emocionalmente, físicamente, ¿no? Tienen, como decíamos, tienen que volver a poner su cuerpo y realmente aprender a entender que este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo a esta altura, ¿no? Este hombre, Ramón Ángel Zavala, bueno, comentabas que actualmente está detenido, está en prisión, no pudo hacer esta audiencia por una estrategia jurídica de sus abogados, se va a demorar un poco más. ¿Dónde está detenido? ¿Está en Concordia? ¿Está en Paraná? ¿Dónde está, Sandra? Está en Concordia. Y te quería comentar, justamente estaba buscando el dato porque en el día ayer, o ya te comento bien, ya elevaron, digamos, ya pusieron fecha para la nueva audiencia. La fecha establecida para la remisión de la causa a juicio, que es Zavala Ramón Ángel por abuso sexual con acceso carnal, está fijada para el día 12 de junio. Es decir, para la semana que viene, creo que es jueves el 12, ¿no? Bien. Bueno. Es decir, que finalmente ese día se va a hacer esta primera audiencia en donde la fiscalía, la querella, es decir, los abogados representantes de estas jóvenes, que como decíamos son 4, 3 se presentaron en un comienzo y luego se sumó otro testimonio más. Van a presentar todas las pruebas para la elevación a juicio de esta causa. Sandra, muchísimas gracias. Gracias y seguramente vamos a seguir de cerca este tema y vamos a estar nuevamente en comunicación. Claudia, muchísimas gracias a vos, a tu espacio, a toda la audiencia por siempre estar atenta a todos estos casos que son tan complejos, ¿no? Tan dolorosos como sociedad también de abordar, pero que es necesario que los tratemos, que demos a conocer lo que está sucediendo, también para promover, como decimos siempre, una sociedad más justa, más equitativa y donde prosperen, digamos, los valores humanos. Muchísimas gracias. A vos, un abrazo. Sandra Míguez, periodista, escritora, autora de varios libros, pasaba por La Mañana del Espejo. Y nosotros llegamos al final del programa, nos reencontramos el próximo fin de semana en el canal 2 de ITEL TV. La vida es un espejo, una forma muy particular de conectarnos con nosotros mismos. El Espejo, los sábados a las 9 de la mañana, conduce Claudia Cajías.